¿Qué secretos puede esconder una mujer detrás de una sonrisa perfecta? ¿Hasta dónde puede llegar una traición cuando lo que está en juego es la vida de un niño inocente? ¿Y qué harías tú si descubrieras que la persona en la que más confías juega con el destino de tu hijo? En esta historia llena de drama, mentiras y oscuros intereses, un millonario descubre demasiado tarde que su pareja podría ser la responsable de la desgracia de su propio hijo. Una revelación inesperada, un niño pobre con la verdad en sus manos y un juicio donde la mentira se disfraza de justicia. Cada capítulo te atrapará con giros inesperados, verdades ocultas y una tensión que no te dejará respirar. ¿Te atreves a descubrir hasta dónde llega esta traición? ¿Quién dice la verdad y quién solo busca manipularlo todo? Quédate hasta el final, comenta tu opinión y suscríbete para más historias llenas de suspenso, drama y reflexión. El silencio de aquel jardín parecía sofocante. Los arbustos, cuidadosamente podados, se levantaban como muros verdes que resguardaban secretos que ninguno de los presentes se atrevía a pronunciar en voz alta. El aire olía a rosas frescas, pero detrás de esa aparente calma se escondía una tormenta que estaba a punto de desatarse. Andrés, un hombre de negocios acostumbrado a tenerlo todo bajo control, se encontraba de pie, paralizado ante las palabras que acababa de escuchar. Vestía un traje azul impecable, como si incluso en un momento tan íntimo necesitara recordar al mundo que era un millonario exitoso, un hombre acostumbrado a que la vida le sonriera. Sin embargo, en ese instante, nada de lo que había construido parecía darle seguridad. Frente a él, un niño de apenas 10 años, con ropa sencilla y el cabello algo despeinado, lo señalaba con un dedo tembloroso pero firme. Su mirada estaba cargada de una mezcla imposible de ignorar, miedo, rabia, pero sobre todo una profunda tristeza que no correspondía a la edad que tenía. A un lado, en una silla de ruedas, se encontraba Samuel, el hijo de Andrés. Su expresión era fría, distante. Observaba al niño pobre, como si quisiera comprender por qué aquel extraño se atrevía a hablar con tanta valentía frente a su padre. «Tú no sabes lo que está pasando», dijo el niño, con voz entrecortada pero decidida. «Tu novia no quiere que tu hijo vuelva a caminar». Las palabras cayeron como un golpe seco en el pecho de Andrés. Por un instante pensó que había escuchado mal. Su primera reacción fue de incredulidad, casi de risa nerviosa. ¿Cómo se atrevía un niño cualquiera a decir algo así? Pero al ver la seriedad en su rostro, el temblor de sus labios y el dolor en sus ojos, algo dentro de él se quebró. Esa frase no era una mentira improvisada para llamar la atención. Había algo detrás, algo que dolía, algo que debía ser escuchado. El millonario sintió que la respiración se le aceleraba. Miró a su hijo, que no apartaba los ojos de aquel pequeño desconocido. Samuel parecía atrapado entre el deseo de hablar y el miedo de hacerlo, y esa sola duda fue suficiente para que Andrés comenzara a sentir un peso insoportable en el estómago. En lo más profundo de su mente, recuerdos recientes empezaron a brotar como chispas, la forma en que su novia, Verónica, siempre insistía en decidir los tratamientos de Samuel, cómo lo convencía de no cambiar de médicos, aunque los avances fueran casi nulos, cómo desviaba las conversaciones cada vez que él proponía nuevas alternativas para la rehabilitación de su hijo. De pronto, todo cobró un matiz distinto. Andrés no dijo nada, se inclinó un poco hacia el niño, con la voz cargada de rabia contenida. «¿Qué acabas de decir?» El niño, que se llamaba Diego, apretó los puños. Una lágrima le recorrió la mejilla, pero no retrocedió. «Que ella no quiere que Samuel camine, y yo puedo probarlo». El silencio se hizo aún más denso. Las palabras de Diego habían clavado una espina en el corazón de Andrés, y aunque aún quería pensar que todo era una confusión, su instinto le decía que estaba frente a una verdad peligrosa. Diego era un niño pobre. Vivía en los barrios bajos de la ciudad, donde las calles se mezclaban con el polvo y la esperanza parecía siempre un lujo lejano, pero lo que lo hacía estar allí, frente a ese millonario y su hijo, era mucho más grande que la diferencia de clases sociales. Era un secreto que lo había perseguido durante semanas, un secreto que ahora había decidido revelar. Andrés respiró hondo, tratando de recuperar su compostura, pero no podía dejar de mirar a su hijo en la silla de ruedas.
Había algo en su expresión que lo desconcertaba, una especie de resignación, como si Samuel hubiera aprendido a guardar silencio para sobrevivir en medio de un entorno controlado por los caprichos de los adultos. El millonario sintió un nudo en la garganta, y por primera vez en mucho tiempo la seguridad que le daban sus millones, sus negocios y su poder no servían de nada. Estaba frente a un niño que lo acusaba directamente de algo terrible, de ser ciego ante el dolor de su propio hijo. «Explícate, Diego», dijo Andrés, su voz quebrada entre el enojo y el miedo. «¿Por qué dices eso?» El niño tragó saliva, respiró profundo y entonces comenzó a hablar. Sus palabras eran lentas, pero cargadas de dolor. Palabras que pronto se convertirían en la puerta hacia una verdad oscura que pondría en duda todo lo que Andrés creía saber sobre su vida, sobre su familia y sobre el amor que había puesto en la persona equivocada. Y en ese preciso instante, Samuel, el niño en silla de ruedas, bajó la mirada y cerró los ojos, como si temiera lo que estaba a punto de salir a la luz. La historia apenas comenzaba. El eco de aquella frase continuaba retumbando en la mente de Andrés. «Tu novia no quiere que tu hijo vuelva a caminar». Mientras caminaba por el jardín, con la mirada perdida, sentía que el mundo entero se tambaleaba bajo sus pies. A su lado Samuel permanecía en silencio en su silla de ruedas, con las manos entrelazadas sobre sus piernas inmóviles, observando el suelo como si quisiera desaparecer. Diego, el niño pobre que había soltado aquella bomba de dolor, estaba a unos pasos de distancia, con el rostro tenso y los labios apretados, sabiendo que sus palabras habían abierto una herida demasiado grande para cerrarse fácilmente. Andrés siempre había sido un hombre acostumbrado a las certezas. Su vida había estado marcada por el control, los números en sus empresas, las inversiones que multiplicaban su fortuna, las decisiones que nunca tomaba a la ligera. Pero ahora, frente a esos dos niños, se daba cuenta de que lo único que realmente importaba, la salud de su hijo, había estado fuera de su control durante mucho tiempo, y él lo había ignorado. Recordó las veces en que Verónica, su novia, se había mostrado tajante frente a cualquier intento de buscar un nuevo especialista para Samuel. «No lo expongas a más dolor innecesario», decía con dulzura, acariciándole el hombro. «Los doctores actuales saben lo que hacen, confía en mí». Y él había confiado, había querido creer que ella solo buscaba lo mejor para su hijo. Pero ahora las palabras de Diego se clavaban en su pecho como una daga. ¿Y si todo había sido una mentira? Andrés se inclinó hacia Diego, su voz áspera y cargada de tensión. «Dijiste que podías probarlo. Quiero escuchar todo ahora». Diego tragó saliva, bajó la mirada y luego lo miró de frente. Había dolor en sus ojos, pero también una valentía impropia de un niño de su edad. Yo escuché a tu novia hablar con un doctor. Dijo que mientras Samuel estuviera en esa silla, tú dependerías más de ella, y que eso le convenía». El corazón de Andrés dio un vuelco, su respiración se volvió irregular, como si el aire le pesara en los pulmones. «¿Qué estás diciendo?», susurró, aunque en realidad ya lo sabía. Su instinto le gritaba que aquel niño no mentía. Diego continuó, ahora con lágrimas en los ojos. «Ella no quiere que Samuel reciba el tratamiento que necesita. Yo la escuché decir que era mejor mantenerlo así, que así nadie podría alejarte de su lado». Un silencio espeso cayó sobre el lugar. Samuel cerró los ojos y dos lágrimas resbalaron por sus mejillas, silenciosas, pero demoledoras. Andrés, al ver eso, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Durante años había cargado con la culpa de no haber podido proteger a su hijo del accidente que lo dejó en silla de ruedas. Había invertido dinero, tiempo y esperanza en médicos y terapias, pero todo bajo la guía de Verónica, la mujer en la que confió no solo su vida personal, sino también las decisiones más delicadas sobre el futuro de Samuel. Y ahora, al escuchar a Diego, comprendía que quizá había entregado demasiado poder a alguien que no lo merecía. La rabia comenzó a crecerle en el pecho, pero era una rabia mezclada con impotencia, con la sensación de haber sido humillado, engañado. ¿Cómo pudo no verlo? ¿Cómo permitió que alguien jugara con lo único que realmente amaba en el mundo? Se arrodilló frente a su hijo y tomó sus manos frías. «Samuel, dime la verdad. ¿Has notado algo raro? ¿Ella te ha dicho algo?» El niño lo miró, con los ojos empañados por las lágrimas.
Dudó unos segundos, y en esa duda estaba escondida toda la carga de su sufrimiento. Finalmente, con un hilo de voz, murmuró: «Papá, yo escuché a Verónica decir que no me preocupara, que lo mejor era que me acostumbrara a no caminar». Andrés sintió un puñal atravesarle el alma. Todo dentro de él se quebró. Samuel había callado por miedo, por amor, tal vez por la misma confusión que él había tenido. Y Diego, ese niño pobre, había sido lo suficientemente valiente como para revelar lo que su propio hijo no podía decirle directamente. En ese instante, Andrés comprendió que no se trataba solo de una sospecha, sino de una realidad cruel. La mujer con la que había planeado un futuro había estado saboteando las posibilidades de recuperación de su hijo. El millonario cerró los ojos, respirando hondo para contener la rabia. No podía explotar allí, frente a su hijo y aquel niño que se había convertido en inesperado portador de la verdad. Necesitaba pensar, pero cada pensamiento era un laberinto de dolor, impotencia y furia contenida. Se levantó lentamente, con los puños apretados. «Diego», dijo con la voz ronca, «¿por qué me estás contando esto? ¿Qué ganas tú?» El niño lo miró fijo, con una sinceridad desarmante. «Porque sé lo que es sufrir cuando alguien juega con tu vida, y no quiero que Samuel pase por lo mismo». Las palabras lo golpearon como un martillazo en el corazón. Andrés sintió que las piernas le temblaban. Estaba frente a un niño pobre que, a pesar de no tener nada, tenía el coraje y la humanidad que a él le habían faltado. Samuel sollozó en silencio. Andrés se inclinó y lo abrazó fuerte, sintiendo el temblor de su hijo en sus brazos. Por primera vez en mucho tiempo, el millonario sintió que todo lo que había construido con dinero carecía de sentido si no podía darle a su hijo lo más básico: protección, seguridad, justicia. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, pero con ellas aparecía un dilema aún más grande. ¿Cómo enfrentaría a Verónica? ¿Cómo comprobaría todo sin destruir por completo lo que quedaba de su vida personal? El peso de la traición se mezclaba con el miedo de lo que estaba por venir, y mientras miraba al horizonte del jardín, Andrés supo que estaba entrando en un camino sin retorno. La verdad ya no podía ser ignorada. La noche cayó sobre la mansión con un silencio inquietante. Afuera, el jardín estaba iluminado por las luces cálidas que bordeaban el sendero principal, pero dentro de la casa el ambiente era otro, una calma tensa, como si cada rincón guardara secretos que esperaban el momento justo para explotar. Andrés se encontraba solo en su despacho, sentado frente al escritorio de madera que tantas veces había sido escenario de decisiones millonarias. Sin embargo, aquella noche los documentos de negocios estaban olvidados. Sus manos temblaban alrededor de una copa de whisky que apenas había tocado. En su cabeza no había espacio para cifras ni contratos, solo para las palabras que Diego había lanzado sin piedad. «Tu novia no quiere que tu hijo vuelva a caminar», lo repetía una y otra vez en silencio, y cada vez la frase dolía más. Era como si alguien le hubiera arrancado la venda de los ojos y le mostrara la crudeza de su realidad. Se sentía humillado, engañado, usado. ¿Cómo no había visto antes lo evidente? Recordó todas las ocasiones en que Verónica había sonreído con dulzura, tomando el control de las decisiones médicas de Samuel. Recordó su insistencia en acompañar sola al niño a ciertas consultas, justificando que él debía atender negocios importantes. Recordó cómo había desviado conversaciones cuando él hablaba de clínicas especializadas en el extranjero. Todo estaba ahí, frente a él, y él, con su soberbia de millonario confiado, no había querido verlo. Golpeó la mesa con fuerza, haciendo vibrar los papeles y derramando unas gotas de whisky. La rabia lo consumía, pero también lo debilitaba. Se sentía un padre inútil, un hombre que había permitido que otro decidiera por lo más sagrado de su vida, el destino de su hijo. Mientras tanto, en su habitación, Samuel lloraba en silencio. No quería que su padre lo escuchara, porque lo último que deseaba era cargarlo con más dolor del que ya llevaba. El niño miraba sus piernas inmóviles, cubiertas por una manta ligera, y sentía que eran una prisión de la que nunca podría escapar. «¿Y si Diego tiene razón? ¿Y si de verdad nunca voy a caminar porque ella no quiere?», pensaba. Mientras las lágrimas le empapaban las mejillas, ese pensamiento lo destrozaba.
no solo porque confirmaba sus sospechas, sino porque lo obligaba a aceptar que había sido víctima de una manipulación cruel. Samuel había guardado silencio por miedo. Verónica lo trataba bien en apariencia, le compraba juguetes, le sonreía, pero también lo convencía de que aceptar su destino en la silla era lo mejor. A veces lo acariciaba en la cabeza y le decía: «No te esfuerces demasiado, amor. No hay nada malo en que tu papá siempre te cuide. Es tu lugar en este mundo». Esas palabras que antes lo confundían, ahora se convertían en cadenas. En otro rincón de la ciudad, Diego regresaba a su humilde casa. Era un espacio pequeño, con paredes de adobe y un techo que goteaba cuando llovía. Su madre, agotada por el trabajo de limpiar casas ajenas, lo esperaba con un plato de sopa tibia. Diego se sentó a la mesa sin mucho ánimo. Había hecho lo correcto al decirle la verdad a Andrés, pero sabía que ahora las cosas se complicarían. Miró a su madre y pensó en las veces que ella le había dicho que siempre luchara por lo que era justo, incluso si eso significaba ponerse en riesgo. Recordó también cómo había escuchado a Verónica y al médico hablando en un pasillo de la clínica mientras él esperaba a su madre, que limpiaba allí por horas. No había buscado enterarse de nada, pero esas frases nunca pudieron salir de su cabeza. Mientras el niño siga en la silla, Andrés no la dejará, será dependiente de ella. Exacto, así tendrá el control total. No se arriesgue a sugerirle tratamientos que cambien las cosas. Cada palabra lo había marcado. Diego no era médico, no entendía del todo la magnitud de lo que escuchó, pero comprendió que se trataba de una traición, de un engaño cruel hacia un niño inocente. Y esa injusticia lo había empujado a hablar, aun sabiendo que podría meterse en problemas. Mientras Andrés repasaba cada detalle en su despacho, tomó una decisión. Necesitaba confrontar a Verónica. No podía seguir permitiendo que las dudas lo consumieran, ni que el dolor de Samuel se prolongara un día más. Sin embargo, la idea de enfrentarse a ella lo aterraba. No por miedo a perderla, sino por el horror de confirmar que la mujer a la que le había confiado su vida había jugado con la de su hijo. La puerta del despacho se abrió suavemente. Era Samuel, con los ojos rojos de tanto llorar. Andrés se levantó de inmediato y corrió hacia él. Se arrodilló, tomándole el rostro con ambas manos. «Hijo, perdóname. Perdóname por todo lo que no vi». Samuel lo abrazó temblando. «Papá, yo solo quiero una oportunidad. No quiero vivir así para siempre». Esas palabras fueron como una descarga eléctrica para Andrés. Lo abrazó con fuerza, prometiéndose que haría todo lo posible para recuperar lo que le habían arrebatado a su hijo. En ese momento sintió que no estaba solo en su lucha. Tenía a Samuel, y de algún modo también a Diego, ese niño pobre que había tenido el valor de decir lo que él no pudo ver. Pero lo que vendría no sería sencillo. Andrés sabía que Verónica no se quedaría de brazos cruzados. Si realmente había manipulado todo, sería capaz de cualquier cosa para mantener su control. Y la pregunta que lo atormentaba era, ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar para mantener el poder sobre él y sobre Samuel? La noche se cerró sobre ellos, con más sombras que certezas. Andrés se preparaba para una batalla que no había elegido, pero que estaba obligado a enfrentar. Porque por primera vez en mucho tiempo no se trataba de dinero, ni de orgullo, ni de poder. Se trataba de recuperar la vida de su hijo y su propia dignidad como padre. ¿Qué hará Andrés cuando enfrente a Verónica y descubra hasta dónde llega su engaño? ¿Podrá Samuel recuperar la esperanza de volver a caminar? ¿O será demasiado tarde para cambiar su destino? El amanecer llegó con un aire pesado en la mansión. El sol brillaba alto, pero para Andrés nada parecía iluminarse. Se había pasado la noche entera en vela, sentado en una butaca junto a la cama de Samuel, observando cómo su hijo dormía con el rostro todavía húmedo por las lágrimas. Cada respiración del niño era un recordatorio de su fragilidad, de todo lo que él había permitido por confiar ciegamente en la persona equivocada. Cuando Samuel despertó, lo primero que hizo fue buscar con la mirada a su padre. Andrés sonrió débilmente, aunque en su interior solo había rabia y un profundo dolor. «Hoy no irás a la clínica, hijo», dijo con firmeza. «Hoy vamos a hacer las cosas a mi manera». Samuel lo miró sorprendido, pero en sus ojos apareció un brillo que hacía mucho tiempo no se veía, un rastro de esperanza.
Horas después, el sonido de tacones resonó por el pasillo principal de la casa. Verónica apareció, impecable como siempre, vestido entallado, maquillaje perfecto, una sonrisa que podía engañar a cualquiera. Esa sonrisa que antes fascinaba a Andrés, ahora lo irritaba profundamente. Amor, ¿por qué no han salido todavía? Hoy es día de terapia de Samuel, ¿recuerdas? Preguntó con naturalidad, como si todo siguiera bajo su control. Andrés se levantó despacio del sofá donde esperaba, con la mirada fija en ella. No respondió de inmediato. Caminó unos pasos hacia Verónica, y cada paso llevaba consigo la carga de la rabia acumulada. Sí, lo recuerdo, pero no iremos a ningún lugar que tú decidas. La sonrisa de Verónica se quebró apenas por un instante, pero pronto volvió a componerla. ¿De qué hablas, Andrés? Yo solo pienso en el bienestar de Samuel. Él se detuvo frente a ella, lo suficientemente cerca para mirarla directo a los ojos. Anoche escuché algo que no puedes explicar con tus dulces palabras. Verónica arqueó una ceja, intentando mantener la calma. ¿Y qué fue lo que escuchaste? Andrés apretó los puños, sus ojos se llenaron de furia. Que no quieres que mi hijo vuelva a caminar. El silencio que se formó fue abrumador. Verónica tardó unos segundos en reaccionar, pero su primera respuesta fue una risa breve, forzada. ¿Qué tontería es esa? ¿Quién te llenó la cabeza con semejante barbaridad? Un niño, respondió Andrés con voz dura. Un niño que no tiene nada, pero tiene más valor que yo. Verónica palideció. Sus ojos se movieron nerviosos, como si intentara adivinar cuánto sabía Andrés realmente, pero pronto recuperó su compostura y trató de acercarse a él, acariciándole el brazo. Amor, no puedes dejar que las palabras de un extraño destruyan lo que hemos construido. ¿No ves que solo quieren hacerte daño? Andrés retrocedió bruscamente, apartando su mano. La furia se desbordaba, pero bajo ella había un dolor mucho más profundo, el de sentirse traicionado, usado, humillado. Lo que me destruye no son las palabras de un niño, Verónica. Es darme cuenta de que confié en ti más que en mí mismo, y que por hacerlo mi hijo ha sufrido. El rostro de Verónica se tensó. Por primera vez no sonrió, no fingió dulzura. Su mirada se endureció, como si dejara salir una verdad que había mantenido oculta durante demasiado tiempo. ¿Y qué si fuera cierto, Andrés? Dijo con frialdad. ¿Qué si Samuel nunca camina? No lo entiendes. Así me necesitas. Así jamás podrás alejarte de mí. Las palabras lo golpearon como un puñetazo en el estómago. Andrés sintió que el aire se le escapaba. Ya no eran sospechas ni rumores. Era la confesión cruda, directa, despiadada. En ese momento Samuel apareció en la sala, empujando con esfuerzo su silla de ruedas. Había escuchado todo. Sus ojos estaban desbordados de lágrimas, pero su voz salió clara, firme, cargada de un dolor desgarrador. Así que todo este tiempo, ¿no querías que yo volviera a caminar? Verónica se giró hacia él, nerviosa. Cariño, no lo entiendes. Yo solo quiero protegerte. Mentira, gritó Samuel, con un sollozo ahogado. Lo único que querías era que mi papá dependiera de ti. El niño golpeó con las manos los reposabrazos de su silla, temblando de impotencia. Andrés corrió hacia él, lo abrazó con fuerza, y por primera vez sintió que el vínculo con su hijo estaba renaciendo en medio del caos. Verónica, viendo que todo se le escapaba de las manos, dio un paso atrás. Su rostro se transformó en una mezcla de rabia y desesperación. ¿De verdad vas a creerle a un niño pobre y a un hijo resentido antes que a mí? Escupió con veneno. ¿De verdad vas a tirar todo por la borda por sus palabras? Andrés levantó la vista y con una voz tan firme como nunca antes respondió: no son solo sus palabras, son mis ojos, mi corazón, y ahora la verdad que tú misma acabas de confirmar. Verónica apretó los labios, como si quisiera responder, pero no encontró qué decir. La máscara se había roto. Ya no había dulzura que ocultara sus verdaderas intenciones. El ambiente estaba cargado, como si el aire mismo se hubiera vuelto pesado. Samuel sollozaba en brazos de su padre, y Andrés sabía que nada volvería a ser igual. La confrontación apenas había comenzado, pero la batalla más dura estaba por librarse, liberar a su hijo de las cadenas invisibles que Verónica había construido a su alrededor. Y en lo profundo de su mente, Andrés lo comprendió: el dinero no serviría de escudo esta vez.
Esta lucha solo podía ganarse con la verdad, la valentía y la fuerza de un padre decidido a recuperar lo que le arrebataron. El ambiente en la mansión se había vuelto insoportable. Las paredes parecían testigos incómodos de la confrontación que había desnudado las verdaderas intenciones de Verónica. Tras su confesión, la mujer había abandonado la sala con un portazo violento, pero no sin antes clavarle a Andrés una mirada cargada de resentimiento, como si jurara que aquello no terminaría allí. El silencio posterior pesaba demasiado. Samuel, todavía temblando, se aferraba al brazo de su padre. Andrés lo abrazaba con fuerza, intentando transmitirle seguridad, pero en su interior se sentía devastado. «Papá», susurró Samuel con voz entrecortada, «¿por qué me pasó esto? ¿Por qué tuve que quedarme en esta silla?» Andrés cerró los ojos. Esa era la pregunta que más lo atormentaba, la que lo había perseguido desde el día del accidente. El recuerdo de aquella tarde regresó a su mente como una bofetada, la carretera mojada, el frenazo que no llegó a tiempo, el sonido del impacto y luego el llanto ahogado de su hijo. Si hubiera manejado más despacio, si hubiera prestado más atención, la culpa lo quemaba por dentro. «Hijo, dijo con la voz rota, no tienes idea de cuánto lo lamento. Cada día de mi vida me pregunto qué pude haber hecho diferente. Pero te juro que, desde este momento, no voy a descansar hasta darte la vida que mereces». Samuel levantó la vista, sus ojos brillaban con lágrimas, pero también con una chispa nueva. «Solo quiero volver a intentarlo, papá. No quiero rendirme». Esas palabras, tan simples y tan poderosas, le devolvieron a Andrés un poco de la fuerza que creía haber perdido. Mientras tanto, Verónica se encerraba en su habitación. Frente al espejo, respiraba con dificultad, tratando de recomponerse. El maquillaje impecable ahora parecía una máscara grotesca, incapaz de ocultar el odio que le hervía en las venas. «No me lo vas a quitar todo, Andrés», susurró, mirándose fijamente a sí misma. «No después de todo lo que hice para llegar aquí». Sabía que si Andrés decidía investigar, descubriría más de lo que debía, no solo sus manipulaciones con los médicos, sino también los acuerdos ocultos, las visitas pagadas para retrasar cualquier terapia real. No podía permitirse perderlo, no tanto por amor, sino por el poder y el estatus que le brindaba estar a su lado. En ese mismo instante, lejos de la mansión, Diego caminaba de regreso a su barrio. El día era caluroso y el polvo de las calles secas se levantaba con cada paso. En su interior, sin embargo, había una sensación de inquietud. Había hecho lo correcto al revelar la verdad, pero sabía que eso lo ponía en riesgo. Su madre lo observaba desde la ventana mientras él se sentaba en la entrada de la casa, con la mirada perdida. «Hijo, ¿otra vez pensando en ese asunto?», preguntó ella con ternura. Diego asintió, bajando la cabeza. «Mamá, es que ese niño, Samuel, no merece lo que le hacen. Si yo me quedo callado, siento que soy igual de culpable». La mujer suspiró, acariciándole el cabello con cariño. «Tienes un corazón demasiado grande, Diego, pero ten cuidado. Hay gente que no soporta que se les diga la verdad». Esa advertencia resonó en su mente, aunque no le quitó la determinación. Él sabía lo que escuchó y no se arrepentía. De vuelta en la mansión, Andrés decidió actuar. Llamó a su médico de confianza, alguien que había dejado de consultar por influencia de Verónica. Quería una segunda opinión, quería certezas. La conversación fue dura, porque las palabras del doctor solo confirmaban lo que temía. «Samuel tiene posibilidades de recuperar movilidad si recibe el tratamiento adecuado, pero el tiempo es crucial. No entiendo por qué interrumpieron sus terapias más agresivas». Andrés apretó los dientes. Ya no había dudas, Verónica lo había detenido todo a propósito. Más tarde, al caer la tarde, la tensión volvió a estallar. Verónica bajó las escaleras con un aire de seguridad fingida, como si quisiera recuperar el control de la situación. «Andrés, tenemos que hablar», dijo con voz firme. Él la miró desde el sofá, con Samuel a su lado. Su rostro era un muro de frialdad. «No hay nada que hablar. Lo escuché de ti misma. ¿De verdad vas a arruinar nuestra relación por las palabras de un niño callejero?», replicó ella con desprecio. Samuel reaccionó con rabia. «Diego no es un mentiroso. Él tuvo el valor que yo no tuve». Verónica lo fulminó con la mirada, pero esa vez Andrés no permitió más. Se puso de pie
y se interpuso entre ella y su hijo. «No te atrevas a volver a hablarle así». El aire se cargó de tensión. Verónica sabía que lo estaba perdiendo, y en su desesperación cambió de estrategia. Se acercó lentamente, con lágrimas falsas en los ojos. «Andrés, lo hice por ti», susurró, intentando sonar vulnerable. «No quería que sufrieras más decepciones. No quería que vieras fracasar una y otra vez a Samuel. Quería protegerte del dolor». Por un instante, Andrés la miró en silencio, intentando leer en su rostro alguna pizca de verdad. Pero lo único que vio fue manipulación. «No necesito que me protejas de mi hijo, necesito que lo ayudes a vivir. Y tú lo único que hiciste fue condenarlo». El rostro de Verónica se endureció al verse descubierta. Sin una palabra más, tomó su bolso y salió de la casa, dejando tras de sí un eco de pasos furiosos. Samuel lo miró con miedo. «Papá, ¿crees que vuelva?». Andrés respiró hondo, mirando la puerta por la que ella había desaparecido. «Sí, hijo, volverá, y tenemos que estar preparados». En ese instante, por primera vez en mucho tiempo, Andrés sintió que estaba empezando a recuperar el control de su vida. Pero al mismo tiempo, sabía que la guerra apenas comenzaba. Verónica no se marcharía sin luchar, y lo que vendría pondría a prueba no solo su fuerza como padre, sino también la resistencia emocional de Samuel y la inesperada lealtad de Diego. La mansión estaba en silencio después de la partida de Verónica, pero no era un silencio pacífico, sino uno cargado de incertidumbre. Andrés trataba de mantener la calma, pero en el fondo sabía que esa mujer no se quedaría de brazos cruzados. La conocía demasiado bien. Verónica era capaz de sonreír dulcemente mientras hundía un puñal por la espalda. Samuel, recostado en su silla, seguía con la mirada fija en la puerta cerrada. «Papá, ella va a volver, ¿verdad?». Andrés le acarició el cabello. «Sí, hijo, y cuando lo haga, no voy a permitir que vuelva a hacernos daño». Esa noche, mientras Samuel dormía, Andrés se encerró en su despacho. Releyó informes médicos, terapias inconclusas y facturas alteradas. Cuanto más investigaba, más descubría las mentiras de Verónica, pagos detenidos, tratamientos pospuestos, incluso prescripciones médicas modificadas. La furia lo dominaba. Pero entre las cenizas de esa rabia crecía una certeza: había que luchar por Samuel a toda costa. Verónica, por su parte, no tardó en mover ficha. Alquiló una suite en un hotel de lujo y, desde ahí, comenzó a trazar su venganza. Frente a ella, un vaso de vino reposaba sobre la mesa. «No me vas a dejar en ridículo, Andrés», murmuró, apretando los labios. «Si piensas que puedes reemplazarme con ese niño inválido y un mocoso callejero, estás muy equivocado». Marcó un número en su celular. «Necesito tu ayuda», dijo con tono frío, «y no me importa cuánto cueste». Del otro lado, una voz masculina respondió con seguridad. «Sabía que tarde o temprano ibas a llamarme». Ese hombre era Leandro, un abogado sin escrúpulos que había trabajado antes para la familia de Verónica. Ambicioso y calculador, era el tipo de persona capaz de manipular documentos, mover contactos y fabricar historias convincentes. Y ahora estaba dispuesto a hundir a Andrés con tal de llenar sus bolsillos. Mientras tanto, Diego seguía con la mente inquieta. Había pasado días pensando en Samuel y en la tormenta que se avecinaba. Su madre lo miraba con preocupación. «Hijo, ¿vas a volver a esa casa?», le preguntó con voz suave. Diego bajó la mirada. «Tengo que hacerlo, mamá. Ese niño, él no tiene la culpa de nada. Y si yo me quedo callado, ella va a seguir haciéndole daño». La mujer suspiró, acariciándole el hombro. «Prométeme que tendrás cuidado. Esa gente no es como nosotros. No juega limpio». Diego asintió. En el fondo sabía que se estaba metiendo en un terreno peligroso, pero la voz de Samuel resonaba en su memoria. Esa amistad inesperada se había convertido en una fuerza que lo empujaba a actuar. Unos días después, Verónica reapareció en la mansión, vestida impecablemente, como si nada hubiera pasado. Su perfume llenó el aire antes incluso de que cruzara el umbral. Andrés la esperaba en la sala, con el rostro endurecido. «¿Qué quieres?», preguntó sin rodeos. Ella sonrió con cinismo. «Solo vengo a recordarte que las apariencias lo son todo. Si empiezas a hablar de mis engaños, no solo destruirás mi reputación, también la tuya». Andrés entrecerró los ojos. «¿Me estás amenazando?».
No, amor, respondió ella con fingida dulzura. Solo te estoy advirtiendo que si insistes en darme la espalda, me veré obligada a tomar medidas. Y créeme, tengo los contactos suficientes para dejarte como el peor de los padres. Samuel, que había escuchado parte de la conversación desde las escaleras, sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Pero cuando Andrés lo notó, cambió su tono y se acercó a él con firmeza. No le tengo miedo a tus juegos, Verónica. Esta vez no. La mujer lo miró con rabia contenida, consciente de que Andrés estaba más decidido que nunca. Sin embargo, en su interior sonrió. Tenía un plan que lo pondría de rodillas. Los días siguientes fueron un campo de batalla silencioso. Andrés buscaba opciones médicas para Samuel, incluso habló con especialistas en rehabilitación de otros países. Samuel, por primera vez, sentía que su padre estaba completamente de su lado, y Diego comenzó a visitarlos con frecuencia, llevando libros, música y su compañía desinteresada. Poco a poco, el niño volvía a sonreír, pero la calma no duraría. Una mañana, un hombre trajeado llegó a la mansión con un sobre en mano. Andrés lo recibió con recelo. ¿De qué se trata? El abogado abrió el maletín y entregó unos documentos. Notificación legal. La señora Verónica ha solicitado la tutela compartida de Samuel. Considera que usted no está en condiciones de tomar decisiones por su cuenta. Andrés se quedó helado. Samuel, al escuchar aquello, palideció. ¿Qué? Exclamó Andrés, apretando los papeles entre las manos. Esto es absurdo. El abogado no mostró emoción alguna. Lo discutiremos en los tribunales. Cuando se marchó, Andrés arrojó los documentos sobre la mesa con furia. Diego, que había presenciado la escena, sintió un nudo en el estómago. Andrés, ella no se va a detener. El hombre se pasó las manos por el rostro. Lo sé, pero no voy a dejar que se lo lleve. Samuel, con voz temblorosa, intervino. Papá, si ella gana, me obligará a irme con ella. Andrés se arrodilló frente a su hijo, mirándolo directo a los ojos. Escúchame bien, nunca voy a permitir que eso pase, nunca, esa noche. Mientras Samuel dormía, Andrés y Diego hablaron a solas en la cocina. Necesito pruebas, dijo Andrés, con voz firme. Algo que demuestre que Verónica manipuló los tratamientos de mi hijo. Diego tragó saliva, recordando las veces que la escuchó hablar por teléfono, negociando con médicos a espaldas de Andrés. Yo puedo ayudarte. Escuché cosas, sé dónde busca a sus contactos. Los ojos de Andrés brillaron con una chispa de esperanza. Por primera vez tenía un aliado inesperado. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que Verónica ya había movido su pieza más peligrosa. Leandro, el abogado, estaba fabricando pruebas falsas que podrían hundir a Andrés en el juicio. Y así, mientras padre e hijo comenzaban a recuperar fuerzas gracias a Diego, la tormenta más oscura aún no había comenzado. El día del juicio amaneció gris. Una neblina espesa cubría la ciudad como un mal presagio. Andrés apenas había dormido. Sus ojos estaban rojos, su mente agitada por la posibilidad de perder a Samuel. Esa mañana, al mirarse en el espejo, apenas reconocía su reflejo, un hombre desgastado, pero con una sola certeza que lo mantenía en pie, luchar por su hijo hasta el último aliento. Samuel, desde la silla de ruedas, observaba en silencio cómo su padre se ajustaba la corbata. Papá, ¿y si el juez le cree a ella? Andrés se inclinó y le tomó las manos. No importa lo que diga, hijo, yo voy a decir la verdad, y la verdad siempre tiene más fuerza que cualquier mentira. El niño intentó sonreír, pero sus ojos reflejaban miedo. Diego, que los acompañaba, intervino con voz firme. No estás solo, Samuel. Yo también voy a hablar. Samuel lo miró con gratitud. Desde que Diego había aparecido en su vida, había encontrado una fuerza que nunca antes había sentido. El tribunal estaba lleno. Periodistas, curiosos y algunos miembros de la élite que seguían los pasos de Verónica se habían congregado allí. Ella entró como si fuera la protagonista de un espectáculo, vestida de blanco, con un porte impecable y una sonrisa serena. A su lado, Leandro, su abogado, irradiaba confianza. Andrés entró poco después, acompañado de Diego y Samuel. No había lujos ni gestos teatrales en él, solo la dignidad de un padre dispuesto a todo por su hijo. El juez, un hombre de rostro severo y voz grave, pidió silencio.
Hoy discutiremos la petición de tutela compartida presentada por la señora Verónica Ramírez en contra del señor Andrés Morales respecto al menor Samuel Morales. El murmullo en la sala se apagó. La batalla había comenzado. Leandro fue el primero en exponer. Con un tono manipulador, presentó a Verónica como una madre preocupada, víctima del abandono emocional de Andrés. Mi clienta solo busca lo mejor para su hijastro. El señor Morales, cegado por su orgullo, ha tomado decisiones médicas irresponsables. Tenemos pruebas de que incluso ha negado tratamientos importantes por capricho. Andrés apretó los puños. Aquello era mentira, pero lo que lo dejó helado fue cuando Leandro sacó una carpeta con documentos aparentemente oficiales. Aquí están los reportes médicos donde consta que el niño no recibió atención durante meses, poniendo en riesgo su vida. El juez hojeó los papeles con gesto serio. Andrés sintió un nudo en el estómago. Esas pruebas no eran reales, pero parecían auténticas. Verónica, desde su asiento, bajó los ojos con fingida tristeza, como si estuviera sufriendo por Samuel. El público murmuró. La balanza empezaba a inclinarse a su favor. Cuando fue el turno de Andrés, su voz temblaba al inicio, pero luego se llenó de fuerza. Su señoría, esas pruebas son falsas. Yo jamás dejaría sin tratamiento a mi hijo. Él es lo más importante en mi vida. Se giró hacia Samuel, que lo miraba con los ojos vidriosos. Si me lo permiten, él mismo puede decir lo que ha vivido. El juez asintió. Samuel fue llevado al estrado. Su voz era frágil, pero cada palabra salió como un golpe certero. Verónica, ella no quería que yo fuera a mis terapias. Siempre me decía que era una carga, que yo no servía para nada. El niño respiró hondo, sus labios temblaban. Papá nunca me abandonó. Él siempre estuvo conmigo. Un murmullo recorrió la sala. Verónica fingió sorpresa, negando con la cabeza, pero su mirada furiosa se clavó en Samuel como un cuchillo invisible. El juez pidió silencio. Andrés sabía que necesitaba más que las palabras de su hijo. Fue entonces cuando Diego pidió declarar. El muchacho se puso de pie, nervioso al principio, pero luego con firmeza. Yo conocí a Samuel por casualidad, pero vi cómo lo trataba Verónica. La escuché hablar con médicos, cancelando sus terapias a escondidas de Andrés. Ella no quería gastar dinero en él, decía que era inútil. Un suspiro colectivo llenó la sala. Verónica intentó interrumpir, pero el juez la mandó callar. Tengo pruebas, continuó Diego, sacando de su bolsillo un pequeño grabador. Guardé algunas de esas conversaciones porque sabía que algún día se necesitarían. El juez ordenó escuchar las grabaciones. En la sala resonó la voz de Verónica, fría y despiadada. No pienso seguir pagando esas terapias. Ese niño jamás volverá a caminar. Andrés que se desgaste, yo no. El impacto fue devastador. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones de indignación. El rostro de Verónica se tensó, mientras Leandro intentaba objetar, sin éxito. La balanza del juicio parecía cambiar de dirección. Andrés respiró aliviado, pero entonces ocurrió lo inesperado. Leandro pidió la palabra y sacó su arma secreta. Su señoría, no podemos dejarnos engañar por grabaciones editadas. Además, quiero presentar un testimonio clave. El de un médico que asegura que el señor Andrés, en su desesperación, rechazó un tratamiento que podría haber salvado a Samuel de la parálisis. Un hombre con bata blanca entró en la sala. Su presencia generó un silencio absoluto. El supuesto médico declaró con seguridad que Andrés había tomado decisiones negligentes. Andrés lo reconoció enseguida. No era un médico de cabecera, sino un contacto oscuro de Verónica. Un impostor bien preparado. El juez frunció el ceño, confundido. Lo que parecía una victoria comenzaba a tambalearse. Samuel, con lágrimas en los ojos, susurró apenas audible, «Papá, nos están ganando». Andrés sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Todo parecía derrumbarse otra vez, pero en el fondo de su ser, algo le decía que aquella no era la última palabra. Verónica y Leandro habían logrado meter dudas en el tribunal con pruebas manipuladas y falsos testigos, justo cuando Andrés y Diego parecían haber recuperado terreno. El rostro de Andrés se endureció. Sabía que la batalla aún no había terminado, pero también que el enemigo jugaba con cartas cada vez más sucias. El tribunal estaba sumido en un silencio pesado después de la declaración del falso médico.
Los murmullos se apagaron, todos parecían confusos. Andrés sentía un vacío en el pecho, como si la esperanza que tanto había protegido comenzara a quebrarse. Samuel lo miraba con los ojos llenos de lágrimas, aferrado a la silla de ruedas como si fuera su única protección. Verónica, sentada junto a Leandro, mantenía su serenidad calculada. Sabía que había golpeado el corazón del caso y que las dudas del juez eran evidentes. Su sonrisa apenas perceptible parecía decir, la partida es mía, pero Andrés no estaba dispuesto a rendirse. Cerró los ojos por un segundo, respiró hondo y recordó las palabras de su hijo aquella mañana, la verdad siempre tiene más fuerza que cualquier mentira. Se levantó con decisión. Su señoría, dijo con voz firme, si hoy me arrebatan a mi hijo por pruebas falsas y testimonios comprados, no solo perderé yo, perderemos todos, porque habrán permitido que la mentira se vista de justicia. El juez lo observó en silencio. La tensión era insoportable. De pronto, una voz inesperada se alzó desde el fondo de la sala. «Objeción», gritó una mujer con paso decidido que se abrió camino entre el público. Todos giraron la cabeza. Era la doctora Jimena Rivas, la verdadera especialista que había tratado a Samuel desde sus primeras terapias. Nadie la esperaba allí. Andrés la reconoció y su corazón dio un vuelco. «Su señoría», dijo la mujer mostrando credenciales oficiales, «yo soy la médica tratante del menor Samuel Morales. Ese hombre que acaba de declarar nunca estuvo a cargo de su caso. Puedo probarlo con registros clínicos, citas firmadas y mi historial médico completo». Un murmullo estremeció la sala. El juez pidió silencio y ordenó verificar de inmediato la autenticidad de la documentación. Los funcionarios revisaron y confirmaron que era legítima. El supuesto médico de Verónica sudaba frío. Sus manos temblaban. Finalmente, incapaz de sostener más la farsa, terminó confesando entre balbuceos. Me pagaron para declarar en contra del señor Morales». El estruendo en la sala fue ensordecedor. Verónica se puso de pie, furiosa, y encaró a Leandro, pero ya era demasiado tarde. El juez ordenó que ambos fueran investigados por fraude procesal y obstrucción a la justicia. Samuel, con lágrimas corriendo por sus mejillas, apretó las manos de su padre. «Papá, ganamos». Andrés lo abrazó con fuerza, sintiendo que al fin la verdad había roto las cadenas que los mantenían presos, pero aún faltaba la sentencia. El juez, después de escuchar las pruebas legítimas y los testimonios reales, tomó la palabra con solemnidad. «Este tribunal ha sido testigo de un intento indignante de manipulación. La señora Verónica Ramírez, junto con su abogado, intentaron alterar la justicia para sus propios intereses. Declaro que la custodia total y permanente del menor Samuel Morales queda a cargo de su padre, Andrés Morales». Un aplauso espontáneo estalló en la sala. Muchos de los presentes, conmovidos por la lucha de Andrés y el valor de Samuel, no pudieron contenerse. Verónica se desplomó en su asiento, incapaz de aceptar la derrota. Su rostro, antes altivo, ahora era una máscara de rabia y desesperación. Leandro intentó calmarla, pero ella lo apartó violentamente. La mujer que había jugado a ser dueña del destino de Samuel se quedaba sola, atrapada en su propia red de mentiras. Diego se acercó a Andrés y lo abrazó como un hermano. «Lo logramos, Andrés». La verdad salió a la luz. Andrés lo miró con los ojos enrojecidos y le respondió con voz quebrada: «No lo logré yo, lo logramos juntos. Gracias a ti, a Samuel, a la doctora, todos luchamos». Semanas después, la vida comenzó a tomar un nuevo rumbo. Samuel, con el respaldo de su padre y la ayuda de Diego, regresó a sus terapias con más determinación que nunca. Ya no veía su silla de ruedas como un símbolo de derrota, sino como un punto de partida hacia la esperanza. Andrés, por primera vez en mucho tiempo, podía dormir tranquilo. Había perdido casi todo, estabilidad, amigos, su antigua vida, pero había protegido lo más importante, el alma y la sonrisa de su hijo. Diego se convirtió en parte de la familia. La amistad entre él y Andrés se transformó en una hermandad forjada en medio del dolor y la lucha. Samuel lo veía como un héroe silencioso, alguien que demostró que incluso los más jóvenes pueden cambiar el destino de otros con valentía. Una tarde, mientras Samuel practicaba ejercicios de rehabilitación,
levantó la vista y dijo con voz firme: «Papá, voy a volver a caminar». Andrés sonrió y le acarició el cabello. «Lo sé, hijo, porque nada ni nadie podrá detenerte». El niño miró hacia el horizonte con determinación, y en ese instante Andrés comprendió que la verdadera victoria no estaba en el tribunal, sino en el corazón de su hijo, un corazón que, pese a todo, nunca se rindió. La historia de Andrés y Samuel se convirtió en un ejemplo de que el amor verdadero puede derrotar incluso las mentiras más crueles. Verónica y Leandro enfrentaron la justicia por sus crímenes, perdiendo no solo la custodia, sino también el respeto y la reputación que tanto defendían. En cambio, Andrés ganó lo que ningún poder puede comprar: la certeza de haber protegido a su hijo con cada latido de su corazón. Dicen que en la vida hay batallas que parecen imposibles, pero el amor de un padre nunca conoce límites. Andrés lo perdió todo: su tranquilidad, su reputación, incluso sus noches de sueño, pero jamás estuvo dispuesto a perder lo más importante, a su hijo. Samuel, un niño que enfrentó la adversidad desde una silla de ruedas, nos enseñó que la verdadera fortaleza no se mide con los pies, sino con el corazón, porque incluso cuando todo parecía derrumbarse, nunca dejó de creer en la verdad. Y al final, la justicia habló. No por la fuerza del dinero, ni por el poder de las influencias, sino por el coraje de quienes se atrevieron a luchar. Verónica y Leandro intentaron ganar con mentiras, pero terminaron atrapados en ellas. Mientras tanto, Andrés, Diego y Samuel nos demostraron que cuando la vida te arrebata todo, aún puedes aferrarte a lo único que jamás podrán robarte: la esperanza. Porque al final, la verdadera victoria no está en los tribunales ni en las sentencias, sino en la sonrisa de un hijo que sabe que nunca estará solo. ¿Y tú, hasta dónde llegarías por proteger a quien más amas? Si esta historia tocó tu corazón, déjame tu comentario aquí abajo. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Andrés? No olvides dejar tu like y suscribirte al canal para más historias llenas de emoción y reflexión.